Hoy es un día de celebración para los redimidos. La tumba está vacía. Ese mensaje glorioso, Dios permitió que uno de los sectores más vulnerables, las mujeres, un sector muy vulnerable, le dieron la noticia. La tumba está vacía. Y cuando fueron a dar el anuncio, muchos ni lo creían, pero Dios estaba marcando en la historia que el velo del templo se rasgó en dos, que ya no es, la iglesia no está sujeta al Antiguo Testamento, sino que ya hoy todos tenemos acceso a la presencia del Señor. Es algo glorioso, porque usted hace un rato observó a nuestros jóvenes expresando la palabra de Dios en el drama. El viernes, sin palabras, los niños se presentaron y ese drama reflejaba el conocimiento de los niños acerca de la muerte del Señor. Y de verdad que tenemos que celebrar que hoy estamos aquí en la presencia del Señor y estamos celebrando la vida. Porque ya Jesús resucitar, cuando nosotros tengamos que salir de este mundo y morir, sabemos que en algún momento también el Señor nos va a resucitar. Es algo glorioso. Bendito sea el nombre de Dios. Hechos, capítulo 1, habla. Cuando tú tienes una noticia y tú quieres compartir esa noticia, tú buscas personas que tú quieres decirle lo que está pasando. Y el doctor Lucas, una eminencia, dice la Escritura que él quería informarles a Teófilo. Por eso dice, en el primer tratado, oh Teófilo, ¿cuál es ese primer tratado? La carta de Lucas, en el primer tratado. Ahora le dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No solamente lo enseñó, porque una persona puede enseñar muchas cosas. Una persona puede decir muchas cosas. Pero tiene que haber una orquesta, tiene que haber una coherencia en lo que tú dices con lo que tú haces. Pero aquí dice que enseñó, pero esa enseñanza la acompañó de acciones. Sanó a muchos enfermos, libertó a muchos cautivos, trajo liberación, sanidad, trajo vida. Y él está dándole esa noticia. Como él es médico, no hay muchas señales de quién es Teófilo, pero se ve que Teófilo era una persona de una alta reputación. Como él era médico, quizás fue uno de sus profesores. Por eso quiere darle esa noticia a Teófilo. Y le dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Porque Dios es un Dios de orden. El Señor dejó todo muy bien constituido. La iglesia de Jesucristo, que está compuesta por hombres y mujeres, es lo que queda aquí en el mundo. Él está hablándole de aquellas personas que entregaron su vida, como muy bien lo vimos en el drama. Y está hablándole para hablarle de la importancia de Dios. Dios que se hizo hombre. Y le dice a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. No habían forma de decir, porque habían testigos. Dice, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pero qué grande es el trabajo que hizo Jesús, que aún después de haber resucitado, continuaba
formando a hombres y a mujeres, porque enseñaba, porque buscaba la manera de saber si hay alguien que tenía incredulidad, como Tomás. Entonces el Señor se le apareció a Tomás y tuvo que decirle, mira quién soy yo. Pero también en un momento se le apareció para ellos comer juntos, desayunar juntos, compartir juntos. Fueron 40 días. Y esos 40 días, hermanos, era para el Señor probarles a ellos que su resurrección era real. No era un fantasma, no era un invento de nadie. Pero los discípulos tenían que enfrentar a partir de ahora grandes persecuciones por religiosos que no entendían el plan espiritual, por religiosos y por políticos ascéticos. El asceticismo, hermanos, aquellos que ponen la razón y el conocimiento por encima de la Escritura. Porque luego vemos que la iglesia de Jesucristo fue perseguida. Pero la noticia más grande es que 40 días el Señor estuvo con sus discípulos. 40 días estuvo con aquellos que le siguieron. Yo no he visto en la Escritura que dice que se le apareció al inconverso, al impío. Era un trabajo de formación. Era un trabajo para afirmar la misión que le había encomendado. Era la misión donde iba a partir de hecho a constituir la iglesia, en la cual hoy tú y yo formamos parte, en la cual él quería que su amigo Teófilo conociera la grandeza del Dios Todopoderoso que entregó su vida por la humanidad. Por eso le dice, mira, en el primer tratado que te di, Teófilo, en Lucas. ¿Por qué? Porque él quería hablarle de pruebas indubitables. No había forma, hermano, de poder decir que el Señor no había resucitado. Él estaba, pero no estaba con todos. Estaba con aquellos que de una manera u otra ya habían tenido una relación con él. Bendito sea Dios. Y vemos que dice la Escritura que habían pruebas, 40 días, hablándole de qué, hablándole del reino de Dios. Y estando juntos, mira, hay una gran enseñanza. Porque hoy, ante los medios cibernéticos, ante tantas y tantas fuentes que tiene el ser humano, entra la confusión. Ya hay personas que creen que no hay necesidad de juntarse, pero nosotros vemos por el libro de Hechos que las bendiciones Dios las enviaba a una comunidad. Y aquí dice, y estando juntos. Y cuando oró en Juan 17, él estaba hablando para que así como él trabajó en equipo, con la Trinidad trabajó en equipo, rogándole al Padre que tú y yo seamos uno con Él. Pero ¿cómo vamos a ser uno con el Padre cuando el cuerpo está dividido? ¿Cómo vamos a ser uno con el Padre si no sentimos, hermanos, lo que es la iglesia y nuestra responsabilidad? Que ya el Señor, hermanos, está en los cielos y que hay un trabajo que nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Pero dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Pero ¿cuál es esa promesa que el Señor les iba a dar? Ya, Juan capítulo 20, Juan capítulo 19, el Señor estaba hablando de la promesa del Espíritu Santo. El Señor está preparando, porque el ser humano es fácil de engañar. El ser humano es fácil de moverse de un lugar a otro. Mas sin embargo le dice, quédate ahí en Jerusalén.
Y entonces Jesús le dice, porque Juan bautizó con agua, pero ahora ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuáles días? 10 días más. Porque en el día de Pentecostés el Señor derramó su Santo Espíritu y pasaron cosas maravillosas. El Señor le está dándole los últimos toques para Él ya subir al cielo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿y será que tú vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Porque siempre buscamos algo para sacarnos. El enemigo pone cosas para sacarnos de la voluntad de Dios. Oye, déjame yo enfocarme. ¿Cuándo? ¿Qué día será que Jesús viene? ¿Cómo en vez de preocuparse uno por nuestra responsabilidad, uno muchas veces busca la manera? Quizás no le vamos a preguntar eso, porque el problema de nosotros no es el mismo problema que tenía el pueblo judío. Ellos querían de inmediato que el Señor les resolviera su problema que tenían con los romanos. Y el Señor le dice, mira, no le toca a ustedes saber los tiempos, los sazones que el Padre puso en su sola potestad. La pregunta que hago yo, ¿qué es lo que te preocupa del tiempo? ¿Qué es lo que te preocupa tanto que muchas veces escucha la noticia para tergiversar los planes de Dios? La Biblia dice que el día y la hora la sabe el Señor. Nosotros no podemos estarle cuestionando al Señor el tiempo de lo que Dios va a hacer en el presente, en el futuro. Eso está en las manos de Dios, no está en nuestra parte. Más nuestra responsabilidad. Tiene que haber una respuesta a esa inquietud divina. Tiene que haber una respuesta nuestra. Una respuesta. ¿Cuál es la respuesta que tenemos que tener? Que nosotros tenemos que estar abiertos a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que abrir nuestros corazones y no quedarnos solamente como que tú recibes la noticia y tú ves en el periódico, sí, ya Jesús resucitó, pero hay algo más, porque el Señor quería prepararlos a ellos. Él está hablando a los judíos, le está hablando a ese grupo que fue fiel a Él. Por eso usted ve que vuelve el Señor en el versículo 8 y le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es que cuando una persona tiene al Espíritu Santo y llega y el lugar donde llega es un lugar donde se practica la impiedad, hay algo que pasa, mi hermano. Cambia las cosas, hay un panorama espiritual que cambia. Si usted llega a un hogar y la Biblia lo dice, y usted es un agente de paz, y el que quiera paz va a recibir la paz. Pero aquí dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, hermanos, ya el Señor le había hablado, pero ahora ellos iban a ser investidos del poder de Dios. Ellos iban a estar, hermanos, apoderados, bautizados por el poder de Dios, sumergidos. Una persona que no está sumergida en el Señor, ¿usted cree que va a tener el ánimo de testificar de Jesús? ¿Y qué va a testificar? No lo va a testificar. Primeramente tiene que estar invertido, tiene que estar lleno, tiene que estar completo del poder de Dios, del Espíritu Santo. Por eso dice, me van a hacer testigos. ¿Pero dónde que vamos a ser testigos? Primeramente en Jerusalén. ¿Cuál es nuestra Jerusalén hoy? Nuestra Jerusalén es nuestra casa, el lugar donde tú trabajas, la iglesia donde te congregas, aunque no sea perfecta. Porque Dios quiere que en tu localidad, donde va y te toma el cafecito, vas una vez a la semana y te toma un café en un Tim Hortons. Quizás hay alguien que está mirándote, cómo te comportas, aún cómo espera el momento que han de atenderte.
y por tu manera de ser, en un momento determinado, tú en la mente ora por esa persona para que en algún momento tú puedas ser ese canal de bendición. Pero primeramente tenemos que ser testigos en nuestra localidad. Y luego vemos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero entonces, para muchos creían que el evangelio de Jesucristo era solo para un grupito. Y el Señor queda y deja muy claro que todo el que recibe al Señor como su único y suficiente Salvador, el Señor tiene la autoridad para darle el Espíritu Santo. Y tú sabes que cuando una persona tiene el Espíritu Santo marca la diferencia. Por eso dice que el Señor, ya antes de prepararse, dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue algo grande porque ellos lo estaban mirando. Se le apareció a los 12, se le apareció a 500 creyentes, se le aparece a la iglesia de Jerusalén y ahora los ven, porque lo ven, dice, y estando ellos alzaron los ojos y vieron una nube que lo ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ellos se quedaron fijos así, porque fue una experiencia maravillosa. Estamos hablando de que el Señor se va con toda autoridad y todo poder al trono de su gloria, en unas nubes, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí, vinieron unos ángeles vestidos de blanco, los cuales le dijeron, varones Galileos, pero en ese grupo también había mujeres, era el lenguaje que usaban, hombres, varones, los cuales también entonces ellos estaban como en un shock, estaban ellos mirando porque era un acontecimiento único, era algo maravilloso, que Jesús, que duró 3 años trabajando, buscando almas, sanando al enfermo, y ahora verlo que se levanta en una nube y que en una nube lo va ocultando y le dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como habéis visto ir al cielo. Está hablando que así como el Señor, la ascensión de Jesús, que ese grupo pudo verlo, va a llegar un momento, mi hermano, que el Señor vendrá en su segunda venida y será una segunda venida visible donde todo ojo le verá, donde todo el mundo tendrá que estar frente al trono de Dios. Pero qué maravilloso es el Señor, porque nosotros encontramos que el Espíritu Santo, hermanos, se derramó y la Biblia dice que ellos perseveraban unánimes en oración, ruego, pero que también habían mujeres y todos crecían juntos. Pero la bendición Dios la daba cuando estaban juntos. La bendición lo daba, era una bendición comunitaria. Por eso usted ve, mi hermano, que el Señor derrama su poder. La promesa que le hace es la promesa del Espíritu Santo. Pero fue una promesa que también abarcó a los gentiles. Porque así como usted ve en Hechos capítulo 1, está el Señor derramando su Espíritu Santo sobre ese pueblo judío. Pero a Pedro le costaba ir a predicarle a los gentiles. Porque muchas veces creemos que nosotros somos los exclusivos de Dios. Y la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para todos. Pero cuando tú analizas y mira entonces que Pedro tuvo que ir y predicarle a los gentiles. Y pueden buscar en Hechos capítulo 10, porque hubo un movimiento grande. Y ese movimiento grande era el derramamiento del Espíritu Santo, algo que no conocían, no lo conocían. Porque habían algunos que lo que conocían era el bautismo de Juan,
solamente de agua. Pero más sin embargo, Pedro, el Señor lo utilizó para ir a la casa de Cornelio. Y en Hechos 10, del versículo 44 en adelante, habla de que el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles. Porque el plan de Dios es alcanzarlo a todos. Porque el ser humano pone límites. ¿Sabe que hay personas que por el color de una persona rechazan a otra? ¿Sabe que hay personas que solamente si son ricos y millonarios solamente se juntan con los ricos y millonarios? Y un pobre y un mendigo no le interesa. Pero el Señor vino a romper barreras. El Señor vino a quitar prejuicios. Porque con la presencia del Espíritu Santo, dice aquí en Hechos, que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Te imaginas que Pedro, que llega a la casa de Cornelio, un gentil, y ahí estaban esperándole, que Cornelio intentó hincarse como una forma de adorar a Pedro, y Pedro de una vez le dijo: espérate, a mí no me adores, no te hinques delante de mí. Pero aquí vemos que el Señor es un Dios inclusive, es un Dios que toma en cuenta a todos. Dios no tiene preferencia. El amor de Dios se derrama a toda criatura. El Espíritu Santo, hermanos, se le está dando a los gentiles. Pero el Espíritu Santo es algo poderoso, porque primeramente Él nos sumerge. Una persona sumergida y llena del poder de Dios. Nosotros con la mente humana racional no podemos entender esto. Hay que tener la mente espiritual, hay que tener una visión de fe. Y entonces vemos que dice la Escritura que predicándole, oyendo el sermón de Pedro, dice: los fieles de la circuncisión, ellos estaban ahí. Y estaba ahí y que se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Es un mensaje de poder, porque el Señor está quitando las barreras. Usted recuerda que los samaritanos no se llevaban con los judíos, se odiaban. Había naciones que se odiaban, pero aquí vemos, ya nos olvidamos de que somos otra raza, otro color, otra nación, y vemos el derramamiento del Espíritu Santo. Dice: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Porque el hablar en lengua es una manifestación del Espíritu Santo. Es un poder que Dios sabe, lo derramó de esa manera. Y fue tan grande, hermanos, que entonces Pedro les respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados? Porque si aquí hay alguien que tiene el deseo de conocer y de aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, después que una persona acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, el próximo paso es ir a las aguas del bautismo. Y vemos que se fue ese grupo y dice: bueno, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días, porque la palabra, porque el testimonio tan grande, que ese discípulo Pedro, que no era muy amigo de que le predicasen a los gentiles, el Espíritu Santo trató con él y él cumplió con la misión de ir a predicarle. Ellos conocieron al Señor, se bautizaron, pero así creció la iglesia, el Espíritu Santo derramándose en ella. Pero habían grupos que no conocían lo que era el Espíritu Santo. Y vaya conmigo a Hechos capítulo 19 y va a encontrar que Pablo estaba en Éfeso. Y cuando estaba en Éfeso se encontró, dice, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis?
Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para ellos era algo nuevo. Quizás fueron al desierto, quizás fueron bautizados, sí, porque lo dice. Entonces ellos, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Y qué dijo Pablo? Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo en el pueblo que creyesen a aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Nuestro Dios es un Dios de orden. Primeramente en Hechos capítulo 1 vemos que aquellos que se preocupaban por cuestionamiento de problemas que tenían que resolverse ahora o mañana, el Señor le dije, deja de estarte preocupando por lo que tú crees que es importante y concéntrate en ser testigo mío. Y lo preparó ¿para qué? Para que estuviesen juntos. Y vemos en Hechos capítulo 2 que el Señor derramó su Santo Espíritu. Pero no lo dejó ahí el Señor, sino que también los gentiles, y tú y yo somos de ese grupo, los gentiles, Dios le dio la oportunidad de recibir el don del Espíritu Santo. Yo quiero terminar este mensaje con 1 Corintios 12:13. Que dice, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cómo nosotros sabemos? ¿Puede una persona que no tiene el Espíritu Santo hablar de Cristo? Primeramente tiene que estar, hermano, inmerso, lleno, porque la Biblia habla, el apóstol Pablo habla de ser lleno del poder de Dios. Y cuando habla de ser lleno es como emborráchate del Espíritu Santo. Emborráchate, llénate del Espíritu Santo. Pero tú puedes darle una relectura a 1 Corintios 12. ¿A quiénes es que Dios le está dando al Espíritu Santo? ¿A quiénes es que Dios está bautizando? Pablo dice que todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En medio de la diversidad, Dios quiere la unidad. No importa la nacionalidad, no importa de dónde viene la persona. Tiene que haber en nosotros una actitud nuestra de poder aceptar a los demás, de poder ceder. Si Jesús realmente, hermano, nosotros creemos en el poder de Dios, si todo lo que vemos lo vemos con los ojos de la fe, nosotros tenemos que levantarnos de aquí con una actitud de crecer, de saber que la bendición que Dios tiene, Dios la quiere mandar en una comunidad, porque habla de juntos. Capítulo 1 y capítulo 2 dice, estaban reunidos en su nombre, estaban juntos. No es que quedarse frente a una televisión y que te pastoreen desde la televisión o entrar al internet y escuchar el mensaje que mejor te parezca, porque es lo que tú buscas. Tú vas y buscas el título que tú consideras lo que tú necesites. Así no hay sometimiento. La iglesia primitiva era una iglesia que estaba en orden. La gente pertenecía a su iglesia local. Las iglesias locales, yo decía en el ayuno esta mañana, son campo de batalla. Y tenemos entonces que poder nosotros equiparnos para la batalla que tenemos de alcanzar que personas que necesitan escuchar el mensaje de salvación. La oportunidad que Dios nos da, nos la da a todos. No importa la raza, no importa el color,
Jesús sigue siendo el único Dios verdadero que puede traer paz a tu casa, liberación. Yo no sé si tú has venido con alguna situación difícil en esta mañana, pero el mensaje de la ascensión de Cristo y la promesa del Espíritu Santo tiene que remover nuestras entrañas y nosotros realmente preguntarnos qué tipo de relación nosotros vamos a tener con Jesucristo y con su cuerpo. ¿De verdaderamente estamos nosotros inmersos y revestidos del poder de Dios? Cuando alguien habla mal de ti, ¿qué comportamiento tú tienes? ¿Continúa tú con palabras que no son palabras que un creyente debería de tener? ¿Tú crees que estaría glorificando a Dios? ¿Qué tipo de relación nosotros como cuerpo debemos de mantener? Somos nosotros de aquellos que también enfrentaron los apóstoles, que fueron escépticos ante las cosas espirituales, porque ante la doctrina griega para ellos el conocimiento era lo más grande y el conocimiento estaba sobre Dios. Tú lo que quieres conocer, conocer y conocer, porque ese movimiento fue tan fuerte que ellos dudaban de todo. Y la duda es la fe